y tenemos hasta, o sea, tiempo hasta las 17 horas, en realidad que es un tema bastante muy apasionante, ¿verdad? Y yo quisiera tener también un tiempo para preguntas o también si quieren compartir alguna experiencia, sería muy interesante que lo hagamos de esa manera. Bien, no sé, Carmen, si vamos empezando o esperamos Empecemos un nada poco más. más. Estamos bastante, mientras que se vayan agregando, yo me encargo, podemos empezar nomás ya. Muchas Genial. gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación de parte de la Fundación Paraguaya a través de la ingeniera agrónoma Betarrán Báez, quien fue la que me hizo extensiva la invitación. Así que soy yo la agradecida por este tiempo, este espacio que vamos a compartir. Bien, el tema que nos reúne esta tarde es la de cerebros diversos, aulas inclusivas, comprendiendo la neurodivergencia para enseñar mejor. Ese es el tema que nos reúne esta tarde. Para eso tenemos que familiarizarnos un poco con respecto a lo que es la neurodiversidad en la educación, ¿verdad? Tenemos un concepto, nos habla de que es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias en cómo los alumnos aprenden, piensan y procesan la información, considerando que estas diferencias no son déficits, sino variaciones normales del funcionamiento cerebral. Es esa última parte, considerando que estas diferencias no son déficit. Es ahí donde tenemos una materia pendiente en cuanto a nuestro entorno, ya sea próximo, como es el colegio, aula, ¿verdad? Como así también las familias que forman parte del colegio, ¿verdad? No sé si prefieren que vayamos dando un tiempo con respecto a cada presentación. ¿Cómo lo quieren hacer, Carmen? Disculpe, doctora, ¿un tiempo para cada presentación sería por diapositiva? Claro, por si alguien tenga alguna duda, quiera compartir alguna experiencia o prefieren que presente todo y en base a eso después vamos recurriendo de vuelta a cada presentación. Yo creo que sería mejor hacerlo de esa manera, Ah, presentar bueno, tipo primero y luego vamos retrocediendo en todo caso si es necesario. genial, genial. Bien, entonces eso es en cuanto a concepto de neurodiversidad. Y como les decía, es esa parte la que cuesta un poco aceptar para tanto para las personas, como les decía, que forman parte de nuestro entorno inmediato, como es el caso del colegio, como así también ya el entorno de las familias de cada alumno o alumna. Bien, seguimos. ¿Qué implica la neurodiversidad en la educación? Como les decía, implica la aceptación, enfocarnos en las fortalezas del alumno, la adaptación del trabajo del mismo, métodos de enseñanza e inclusión y equidad. Bien, con respecto a enfocarnos en las fortalezas del alumno, eso no es solamente responsabilidad del profesor o de la profesora de aula.
eso es responsabilidad en primer lugar de la familia, del alumno o de la alumna, como así también de los profesionales o del profesional que están acompañando también ese proceso. Si bien es cierto, el docente es el que tiene que, de alguna u otra manera, trabajar en forma directa con ese alumno o alumna, no lo puede hacer solo o sola. Lo tiene que hacer en compañía, como les digo, de la familia, como así también de el profesional o los profesionales que están acompañando a ese niño o niña, ¿verdad? Eso es muy importante tener en cuenta porque muchas veces los padres hacen como si fuese que el docente es el responsable, el que tiene que saber todo y el que tiene que lidiar con todo, pero eso no debería de ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente en aula solemos tener 20, 25, 30 alumnos. No tengo conocimiento de cuántos alumnos ustedes manejan en cada aula, pero por eso justamente es importante, yo no diría luego importante, sino que es trascendental que la familia y el profesional o profesionales que están acompañando también a ese alumno se involucren en aula. Es decir, con la forma de trabajo que están realizando con ese alumno o alumna, ¿verdad? Bien, las condiciones más comunes que vemos en las aulas, hablamos de autismo, trastorno del espectro autista, también conocido. Trastorno por déficit de atención o hiperactividad, el TDAH. La dislexia, la discalculia y la dispraxia. Hablamos también de altas capacidades o superdotación intelectual y el síndrome de Tourette. En ese sentido, sería importante recordarles un poco, principalmente lo que se refiere a cada uno de estas condiciones, ¿verdad? El trastorno del espectro autista se refiere a la dificultad en la comunicación social o interacción, comportamientos repetitivos o intereses muy específicos, procesamiento sensorial particular. Hablamos de hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos. Luego tenemos el trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Algunas de las características es la que vamos a mencionar, ¿verdad? Dificultad para mantener la atención sostenida, impulsividad y a veces exceso de movimiento, creatividad, energía y gran capacidad para resolver problemas fuera de lo común. La dislexia, dificultades en la lectura y la escritura, procesamiento del lenguaje escrito, buena memoria visual, creatividad y pensamiento global. La discalculia, dificultad para comprender y manejar números y conceptos matemáticos, pensamiento lógico más lento para ciertas tareas numéricas, pero pueden destacar en otras áreas. La disgrafía, problemas con la escritura manuscrita, coordinación motora fina, ortografía y composición del texto. Pueden comprender muy bien el contenido, pero les cuesta plasmarlo por escrito.
La dispraxia es la dificultad en la planificación y ejecución de movimientos coordinados. Puede afectar motricidad fina, escribir, recortar y motricidad gruesa, como saltar, correr. Las altas capacidades se refieren a algunas características, como dijimos, a la gran rapidez en la comprensión y procesamiento de información, necesidad de desafíos intelectuales y pueden aburrirse fácilmente, por lo que requerirán mayor profundidad en los contenidos. Y el síndrome de Tourette, que son tics motores o vocales involuntarios que pueden aumentar con el estrés o la ansiedad. ¿Por qué es importante conocer estos tipos? Justamente para comprender que el aprendizaje es diverso y que cada estudiante puede requerir apoyos diferenciados, es decir, distintos, de acuerdo a la condición que presenten, ¿verdad? Bien, vamos a ir avanzando. Como les decía, porque es importante, porque nos ayuda a comprender que el aprendizaje es diverso, para evitar etiquetar a los estudiantes solo por su condición y ver su potencial, y para planificar adaptaciones que favorezcan la participación y el éxito escolar. Y ahí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Muchas veces cuando vemos estas condiciones en aula, como que hay que explicarles a los compañeros y compañeras cuál es la condición del niño o niña, porque muchas veces son objeto de burlas, ya sean de palabra o a veces inclusive hay empujones, ¿verdad? Lo que se conoce como bullying o acoso escolar, ¿verdad? Lamentablemente, al menos en mi experiencia, les puedo decir que en la mayoría de los casos, a las familias, sobre todo a los padres, les cuesta mucho reconocer y sobre todo pedir ayuda. Entonces es simplemente tenés que defenderte, no tenés que dejar que te digan o te traten de esa manera. Si te pegan, tenés que pegarle, ¿verdad? Esa es, en cuanto a mi experiencia, lo que generalmente se suele presentar, principalmente con niños con trastorno de déficit atencional, ¿verdad? Que son etiquetados como cabezudos, maleducados, no escuchan lo que se les dice, siempre están molestando en clases, traviesos, ¿verdad? Y entonces lo primero, les cuesta mucho a los padres llevarlo hasta un profesional. Generalmente cuando se les llama a los padres y se les habla un poco de estos pequeños inconvenientes que surgen en aula, a veces no terminan tampoco la tarea. Entonces, los padres o a veces se ofenden. Hay padres que inclusive optan por mudarles de colegio, todo lo que vaya en contra realmente del niño o niña que ya está teniendo que cargar con esa condición, y otra vez la sobreexigencia de la familia, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que viene detrás, ¿verdad? El hecho ya de tomarse con la profe de grado, ya con la directora, la coordinadora y todo lo que eso implica, ¿verdad? Generalmente eso es lo que más vemos, ¿verdad? Al menos desde el punto de vista de mi experiencia, ¿verdad?
Con respecto a trastorno del espectro autista, también les puedo hablar de mi experiencia. Eso en aula también es todo un tema poder tener en cuenta esa condición, ¿verdad? Y lo mismo que lo que acabamos de hablar, ¿verdad? De las demás condiciones. Por eso justamente les decía que por más de que yo me considere un buen docente, y eso es así, estoy segura de eso, hay aspectos que tenemos que aprender a administrar con profesionales y sobre todo con la familia. Creo yo, y eso también les hablo desde el punto de vista de mi experiencia, se debe trabajar más con los padres que con los niños que registren este tipo de condiciones, porque ahí está el desafío real. Ese es el desafío más grande que tenemos como docentes. El que los padres acepten, ayuden, acompañen esa condición y que realmente quiten lo mejor de sus hijos. Ese es el primer desafío que nosotros como docentes tenemos que aprender a administrar, ¿verdad? Lo demás, si nosotros tenemos esa ayuda, ese acompañamiento de la familia está sostenida también por profesionales, ¿verdad? Ya sea, estamos hablando de neurólogos, infantos, juveniles, todos, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, ¿verdad? Neuropsicólogos, o sea, profesionales que van acompañando ese proceso, más todavía también en el aula. Entonces, evidentemente, esos aspectos van a empezar a mejorar notablemente, notablemente. Ahora, si el docente solo tiene todos los días el hecho de que la mamá, el papá, el tutor vengan y constantemente le echen la culpa a la docente, al colegio, y no hacen nada al respecto, entonces evidentemente nosotros como docentes podemos hacer muy poco. Bien, seguimos. Los beneficios, por supuesto, mejor aprendizaje, mayor inclusión, desarrollo integral de cada estudiante, preparación para la vida. Se registra un cambio de paradigma del enfoque de la normalidad a la diversidad e inclusividad, ¿verdad? Ya no estamos hablando de un término normal o anormal, sino que es divergente, es decir, hay algunas características que forman parte de su condición, pero eso no significa que entre en el rango como solemos escuchar de anormalidad, ¿verdad? Bien. Las estrategias, algunas de las estrategias pedagógicas inclusivas en aula, las rutinas claras y consistentes, instrucciones visuales, refuerzo positivo, flexibilidad en las formas de evaluación, es lo que conocemos como el programa tiene que ajustarse a la condición del niño o la niña, ¿verdad? Trabajo cooperativo y roles bien definidos y espacios tranquilos para que logren esa autorregulación.
Y tenemos un mensaje muy importante en donde dice que la verdadera inclusión es transformar la educación para que cada niño encuentre su lugar. Como docentes sabemos que la etapa de la niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de la personalidad del niño, que por supuesto va creciendo, va desarrollando las estrategias, y si eso no se acompaña durante esa etapa, eso ya se nota tanto en la adolescencia y ni qué decir en la etapa adulta. Bien, esa fue la presentación que preparamos, ¿verdad? Eh, Tenemos un buen tiempo para hacer preguntas, si les parece, compartir experiencias. Excelente, muchísimas gracias, Wilma. Justo ya venía anotando algunas cositas y ya quiero abrir el espacio de preguntas por mi lado. Em, Quiero comentar a todos, aprovechando justamente el espacio, de que en mi caso tengo un diagnóstico justamente de atención dispersa e hiperactividad. Ya en mi caso fue diagnosticado muy tarde, estamos hablando a mis 26 años prácticamente, entonces recién en esa edad empecé a darle sentido a por qué a mí o me costaba justamente ciertas cosas o me eran muy fáciles, ¿verdad? Porque tenía como, dependiendo de los temas, podía facilitarme o costarme hacer cosas. Pero quería justamente comentar un poco sobre que algunos aprendizajes que tuve y comentarles también justamente sobre ese proceso en el que fui aprendiendo cosas sobre lo que es justamente la neurodiversidad. Y de paso también hacer esto como una conversación entre los que podemos y también con la doctora. Es algo importante es como persona hiperactiva, yo necesito hacer actividad física para que mi cerebro no esté a 150%, ¿verdad? Normalmente lo que ocurre es que, imagínense una máquina que está yendo o un auto que está yendo a 200 kilómetros por hora todo el tiempo y varias líneas de pensamiento. Esa es mi mente en un día normal si es que no hago actividad física. Pero cuando hago actividad física, lo más probable es que sea como todos, ¿verdad? Entonces, una técnica que me enseñaron para hacer justamente, o sea, para poder manejar la hiperactividad, eh, es que tengo que hacer o ejercicio o baile o hacer algo que justamente me ayuda a gastar la energía que se traduce justamente en esta cantidad de pensamientos y velocidad. Como son muchos pensamientos al mismo tiempo, eso hace que justamente me cueste muchísimo más atender lo que está pasando, porque estoy pensando en más de una cosa al mismo tiempo. Y justamente, disculpa, quería llevar nomás eso a que algo que dijo justamente la doctora, que es súper importante, el diagnóstico temprano de esto es muy difícil por la idiosincrasia de repente en el Paraguay, donde muchas veces el hecho de ser ligeramente diferente ya está mal visto, ¿verdad? Entonces suele pasar de que no queremos ver de repente esas diferencias, más todavía cuando son los padres, ¿verdad? Tipo, no quieren decir que sus hijos son diferentes, ¿verdad? Eh, entonces, suele ser difícil. Ese es uno de los primeros pasos, que era justamente lo que habían mencionado anteriormente, hablar con los padres, guiarles en ese sentido, ¿verdad? Pero también el siguiente paso de diferencia es lo costoso que es el proceso para con los profesionales.
Para que puedan saber, un diagnóstico, por ejemplo, de autismo está en el rango de 3.400.000 para arriba con expertos, ¿verdad? O justamente doctores en el área. Y entonces no es tan fácil como decir, bueno, tipo, sí podemos decirle a los padres que, tenemos, que estamos observando cosas en los chicos, pero de ahí a que eso vaya a un diagnóstico puede pasar un proceso muy largo. Ahora, la realidad es que un chico autista que tenga, el autismo tiene dos niveles, A1 creo y A2, y Ujú. de nivel 1 y nivel 2. Para simplificar, un chico de nivel 1 puede pasar a un nivel 2 en el largo de los años, si no hay un tratamiento y un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, son una serie de conocimientos nomás que voy adquiriendo y que me parece interesante un poco compartir un poco con todos los que están presentes para que sepan cómo de repente va funcionando esto. Asimismo, un chico de nivel 2 que tenga el acompañamiento suficiente puede llegar a ser un nivel 1 y puede ser completamente funcional durante justamente, si es que se trata temprano y con tiempo, justamente, a lo largo de los años. Y eso quería compartir, disculpen. No, no, no. Sí, tenés toda la razón. Eh, Llegar a un diagnóstico y en realidad que no sería un diagnóstico, sino que sería más bien un pronóstico en el caso de la neurodiversidad, ¿verdad? Porque finalmente un diagnóstico es encasillar. Está bien, podemos llegar a que eh, estas condiciones se dan, pero justamente cuanto más pequeño sea el alumno o la alumna y se puede llegar a ese conocimiento, evidentemente las herramientas van a ser completamente diferentes y eso necesariamente va a mejorar. ¿Cuál es el primer elemento a utilizar para tener en cuenta todas estas condiciones de las que hablamos? Es el electroencefalograma. Ese es el primer elemento. El chico con cualquiera de estas condiciones, lo primero que tiene que hacer la familia es ir hasta un neurólogo infanto-juvenil, no a un neurólogo de adultos porque no es lo mismo, ¿verdad? Generalmente, bueno, listo, neurólogo o neuróloga decimos, pero debe ser un neurólogo infanto-juvenil, necesariamente. También hay dentro de lo que es el análisis de sangre, hay valores que el neurólogo infanto-juvenil solicita para acompañar ese, ¿cómo puedo decir? Ese presunto diagnóstico, ¿verdad? Y después, evidentemente, de todos esos resultados, el neurólogo infanto-juvenil va derivando. Esa es la primera herramienta, ¿verdad? Y es el neurólogo infanto-juvenil el que va a ir dando el camino a seguir. Por supuesto que un psicólogo, la psicóloga del colegio, por supuesto que pueden tener, y quién es el primero o la primera que se va a dar cuenta de que hay algo en el cual se le puede ayudar a este alumno o alumna, la profe, el profe aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la familia, los padres son muy cerrados, ¿verdad? Siempre hay alguna explicación para ir dejando pasar el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo en este tipo de condiciones es fundamental. Ahora bien, los profesionales no están al alcance de todos, lamentablemente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en Asunción,
tenemos el Hospital Acostañú. No sé si escucharon hablar. Es un hospital que se dedica exclusivamente a niños y adolescentes. Y tienen todo un plantel de neurólogos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, todos, por supuesto, infantos juveniles. ¿Verdad? Es nomás garra, como se dice comúnmente. Y sí, es garra, ¿verdad? Pero con mucha disciplina y con mucha dedicación, ¿verdad? Se llega a un presunto diagnóstico. Y a partir de ahí ya se va dando el camino para que estas condiciones vayan mejorando un poco cada día. Todos estamos involucrados en esto, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuesta aceptar. Con permiso, muchísimas gracias. Sí. Justamente quería hacer una consulta con respecto a eso. Nosotros Sí. asumamos de que ya los padres hicieron el proceso, fueron al especialista, ya identificaron justamente con qué estamos trabajando, ¿verdad? Sí. En ese caso, me gustaría consultar, siendo docente, porque también soy docente de aula, justamente, quería consultar cómo yo puedo facilitar, por ejemplo, este espacio para la autorregulación que había recomendado, o sea, qué características tiene que tener este espacio. Y en todo caso, ¿habría algo que yo tenga que hacer, tal vez alguna técnica, algo en acompañarle al alumno, o sería simplemente llevarlo hasta este espacio y dejarlo ser ahí? ¿Qué más tendría que ofrecer en ese espacio para que pueda justamente autorregularse? Uh-huh. En primer lugar, hay que tener en cuenta la cantidad de niños en el aula. Si estamos hablando de un número de 25 a 30, hay una docente, no tiene un auxiliar, un ayudante. Entonces, de acuerdo a las condiciones que mencionamos hace rato, se puede hacer como un espacio dentro del aula donde haya almohadones de diferentes colores, que haya mucha luz, ¿verdad? Pero luz, más bien luz natural, ¿verdad? Y libros de cuentos con grandes dibujos, con grandes letras, ¿verdad? También se puede adoptar, por supuesto, una mesa con lápices de colores, pinceles, plastilina, ¿verdad? Y sobre todo, en el caso de condición del TEA o del TDAH, ¿verdad? Que son los que más marcados están hoy día. Entonces, hay diferentes tipos de ejercicios físicos que se puede hacer, como un estiramiento, ¿verdad? La técnica del ejercicio de la respiración, el 4-7-8, ¿verdad? La técnica de la avispa, ¿verdad? Que es como que con estos dos dedos apretar un poco el lóbulo de cada oreja, siempre con los ojos cerrados y hacer como hacen un sonido de avispa, ¿verdad? Y eso siempre acompañado con el ejercicio de la respiración, el 4-7-8. 4, inhalar, 7 segundos retener, 8 segundos exhalar. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente hay o sea, están como que muy saturados o se están moviendo, no están atendiendo, pero para nada luego, ¿verdad? Hay un disparo de adrenalina. Eso es lo que pasa.
¿verdad? Entonces es como que necesitan, no sé, correr, expandirse, ¿verdad? Eso también es otra de las técnicas, ¿verdad? Que hay colegios en donde, por ejemplo, les acompañan hasta donde está el profe o la profe de educación física, por ejemplo, ¿verdad? Van un rato, qué sé yo, 30 minutos, después vuelven, ¿verdad? Es de acuerdo, por supuesto, a la condición del alumno o la alumna y teniendo en cuenta también algunos detalles que da a conocer el profesional que lo está ayudando a, ¿verdad? Porque a veces la misma técnica que se da con uno no le sirve al otro, pero para nada, ¿verdad? Y en vez de calmarle, hace un efecto contrario, o sea, le pone más irritable, ¿verdad? Entonces, muchas maneras hay de ejercer la calma o por lo menos que atiendan un poco más, se queden más serenos, ¿verdad? O en el caso de que necesiten, cuando hay, como les digo, estas condiciones como la disculcalia, la dislexia, la digrafía, la dispraxia, ¿verdad? Estas condiciones son ya más marcadas, ¿verdad? Y ahí es donde solemos tener el apoyo de maestras sombras, ¿verdad? Donde acompañan un poco ese día a día, ¿verdad? También hay como todo lo que sea la parte curricular se puede modificar también de acuerdo a esa condición, ¿verdad? Pero lo importante es que van avanzando a su ritmo, a su tiempo, pero van avanzando. Es eso lo que hay que cuidar siempre, ¿verdad? No sé si está respondida la pregunta, Carmen, o... Completamente, muchísimas gracias. Bueno, Varias técnicas que creo que me van a sí. servir muchísimo, inclusive a mí, Ah, bueno. de repente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, un gusto tenerte en nuestro Muy espacio. bien. Muchas Gracias gracias también por a tu Carmen. invitación. Tengo una pregunta en el chat, si te parece, te leo. Sí, claro que sí. Justamente es una compañera, nosotros tenemos dos escuelas. Una escuela está en Benjamín Aceval, que es Cerrito, y otra escuela es donde estamos ahora, la Escuela Agrícola de Belén en Concepción. Ella es una compañera de esta escuela y pregunta, ¿cómo podemos identificar a un chico con estas condiciones en caso de que no haya un diagnóstico o pronóstico como nos estabas Ujú. enseñando? Bien, a ver, ustedes tienen desde maternal, preescolar, primer No, grado, ¿cómo nivel es? medio sería Ujú. ¿Arrancan desde qué nivel? ¿Cuántos años tienen? 14 Eh, años para arriba. 14 años. Ustedes Sí, no adolescentes. trabajan con niños pequeños, No, no trabajamos. Sería con adolescentes. adolescentes. Bien. A ver, ahí la cosa es un poco más, a ver qué término utilizar, es más, no sé si, no quiero decir difícil, pero ahí sería importante contar siempre con una evaluación. ¿Ustedes tienen un plantel de psicólogos o una psicóloga? Sí, tenemos una psicóloga que nos acompaña. Bien. Entonces, sería excelente que arranquen desde la anamnesis, que es una entrevista profunda que se hace con los padres. Ah, ok. Eh, Mm, mm, mm. Entonces, ahí van a tener el historial
de cómo fue el embarazo, de cómo nació, ¿verdad? Porque es increíble, todo es importante en el desarrollo de nuestra personalidad, ¿verdad? Influye qué pasó la mamá durante esos 9 meses en lo emocional sobre todas las cosas, ¿verdad? Cómo fue la relación con la familia. ¿Qué tipo de parto tuvo? Todo eso es primordial, ¿verdad? No es lo mismo un parto normal que un parto cesárea por un parto. Hoy día ya no es así, ¿verdad? Pero yo creo que todavía por algunas que otras razones se dan también el forceps, ¿verdad? Cuando ya está y no tienen otra alternativa, ¿verdad? Eh, Influye, por supuesto, en qué edades se pudo manejar su cabecita, si gateó, en qué edad caminó, cuándo dijo sus primeras palabras, todo, absolutamente todo influye, ¿verdad? Hasta llegar a esa etapa en la que está actualmente. Y ahí, por supuesto, ya podemos recurrir a sus antecedentes académicos, ¿verdad? ¿Cómo le fue realmente en la primaria, ¿verdad? Si algunas materias le resultaron más fáciles que otras, qué inconvenientes tuvo, ¿verdad? Todo eso, porque si ya estamos hablando de 14 años en adelante, es demasiado importante tener toda esa historia para que se llegue a una buena evaluación psicológica. Por supuesto, después trabajar con el adolescente. Hay muchísimos materiales hoy día, a test me refiero, ¿verdad? Que puede utilizar él o la profesional. Y, por supuesto, también la observación en aula. Entiendo. Que la profesional pase desapercibida, qué sé yo, 1 o 2 veces, ingresa en el aula, ve, evalúa un poco la conducta, ¿verdad? Cómo se lleva con sus compañeros, con sus compañeras, inclusive la observación también en el recreo, ¿verdad? Porque toda la información de la familia lo va a tener a través de esa entrevista profunda, ¿verdad? Y con el adolescente también, por supuesto, se hace una entrevista individual. Entiendo. Claro, entonces podemos decir que es primordial que una institución educativa se organice cuando empieza el año. Entonces se organiza con Totalmente, este tipo de herramientas, ¿verdad? completamente. O sea, acá lo que sí les pido encarecidamente que tengan en cuenta es que docente, alumno, así no se puede, ¿verdad? O docente, institución, alumno, no. Tiene que haber un compromiso con la familia, ¿verdad? Sobre todas las cosas, y después ya se van viendo la ayuda de profesionales que sí o sí van a tener que solicitar en algún momento dado, ¿verdad? Por supuesto que si ustedes tienen un profesional psicólogo o psicóloga, caramba, ahí tenemos un 70% del camino. Súper bien está eso. Súper bien, porque él o ella van a ir preparando el camino, les va a decir esto, pero como institución sería primordial que esto se arranque a principios de año, totalmente. Que no se espere que haya algún episodio que es lo que lamentablemente suele suceder. Se espera el episodio, pasa y ¡pum!
La profe Carmen. Sí, Disculpen, quería nada más, bueno, abro un poco paraguas con respecto a lo que quiero comentar nada más. También en respuesta nomás a lo que había mencionado Diana, ¿verdad? Es que la realidad es que las características de las personas neurodivergentes, o sea, es un enorme paraguas de diferentes tipos de reacciones según dónde estás posicionado, entonces no hay como una receta que nosotros podamos leer nada más y si se da todo, entonces tipo, o un checklist que tipo revisamos y si se cumple está, sino que puede variar y puede variar muchísimo. muchísimo. Pero desde lo que nos capacitaron, en mi caso estoy en el Museo de Ciencias y como trabajamos también justamente con visitantes que están dentro de neurodivergencia, nos capacitaron ligeramente. Igual, sepan que no soy experta en el tema, pero sí nos comentaron algunas características puntuales, son sensibilidad a ciertos estímulos en específico, eso puede ser tanto táctiles, por ejemplo, hay ciertas texturas que pueden generar justamente reacciones en ellos, rechazo por completo, ¿verdad? Así también, y un rechazo en términos de un rechazo marcado, no es un rechazo de, ay, no me gusta o me da, No, no, no. sino que es un rechazo de no quiero tocar, aleja eso de mí, ¿verdad? Así también sonidos, ¿verdad? Estamos hablando de sonidos fuertes también, la mayoría habrán seguramente en algún momento habrá visto que eh, autistas con nivel 2 suelen tener cascos para evitar justamente los ruidos muy fuertes, ¿verdad? Porque eso reacciona justamente un estímulo y un ataque que se les suele mencionar, donde ellos pierden justamente control en ese momento de cómo están reaccionando. Otras características que se suelen mencionar, por ejemplo, es el tema de el hiperfoco en ciertos puntos, en ciertas cosas en específico, y es un hiperfoco que muchas veces, aún hablándole, no vamos a poder sacarle ese hiperfoco. Entonces está muy concentrado en algo, al punto de que no se le puede sacar de eso, pero es algo o sea, bastante concurrente. Esto tiene que pasar muchas veces, no solamente una vez en un espacio de tiempo corto. Claro. Es importante. Otra cuestión, por ejemplo, para autismo en particularidad, es la rigidez en los pensamientos. Esto ya en adultos se suele observar mucho, que es las cosas son así y son así. Y justamente por eso se habla mucho del orden de repente con ellos, porque todo lo que salga del orden a ellos les sorprende o les molesta y muchas veces reaccionan a eso. Entonces es importante un poco mantener ese orden y si vamos a salir del orden por A o B motivo, hay que explicar por qué. Y si ellos entienden el por qué, normalmente no hay problema, pero el simplemente hacer algo fuera de lo que estaba previsto, o sea, previsto, de repente genera un rechazo eh, grande. Y el tema de las ideas cerradas, ¿verdad? Que es tipo o negro o blanco, ¿verdad? También puede llegar a ser algo. Pero son diferentes tipos de características que pueden estar presentes o no estar presentes. Así mismo, son generales. Hoy Exactamente. nosotros compartimos las generales de acuerdo a las condiciones de las cuales estuvimos hablando, ¿verdad? Por supuesto que eso van a tenerlo una vez que vuelvan a ingresar en la grabación, ¿verdad? Donde hablamos de algunos puntos generales, ¿verdad? Porque finalmente es súper mega individual, demasiado, porque depende no solo de la condición en sí, en este caso del niño o del adolescente, depende de su entorno inmediato y de la experiencia o de las experiencias que le tocó vivir dentro de ese entorno inmediato y por supuesto el compromiso que asume el entorno inmediato, ¿verdad? O sea, es realmente fascinante, esa es la palabra, es fascinante. No hay uno igual que otro. Son características generales de las que podemos hablar, pero
súper individuales son finalmente. Creo que eso responde un poquitito a lo que dice el profesor Carlos Riveros. Él Sí. pregunta los ajustes significativos más recomendados, una vez ya identificado por el docente, ¿cuáles serían en general? Ujú. En general, dentro de lo que es el aula, como dice aquí, los ajustes significativos, una vez ya identificado, ¿cuáles serían? O sea, dentro del aula, supongo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Para el trabajo cotidiano, sí, yo entiendo. Ujú. Para trabajos cotidianos y les vuelvo a repetir, siempre teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que hay en el aula. A ellos siempre se les tiene que tener cerca del docente, Mm, cerca, ¿verdad? En primera fila y generalmente tratar de que le acompañe un compañero o una compañera que le pueda hacer ese acompañamiento inmediato, ¿verdad? No darle esa responsabilidad a su compañero o compañera. No me refiero a eso, sino que el chico se sienta acompañado por ese compañero o compañera, ¿verdad? Eso sería muy importante. Siempre también que el docente esté como que dispuesto a escuchar, a marcarle también las normas de lo que es el aula, ¿verdad? Hay momentos en los que a ellos se les puede hablar con mucha calma, con mucha serenidad, pero en momentos en los que ya hay momentos en que ellos ya no quieren escuchar nada. Entonces ahí es donde hay que acompañarles con algunos ejercicios de calma o en todo caso dentro de ese plantel de docentes que por lo menos haya alguna persona, algún docente con el cual se pueda recurrir, ¿verdad? Que sea como una segunda opción, como se dice comúnmente, porque dentro de lo que es el aula, el docente continúa con su trabajo. Le tiene cerca al lado un compañerito o una compañerita que vayan apoyándole en la medida de sus posibilidades, para que no sea tampoco una responsabilidad para él o ella. Y en un momento dado, porque generalmente suelen cansarse, ¿verdad? no sé, claro, sí. Se cansan. O sea, hasta aquí yo puedo, es muchas veces. A lo mejor no va a ser todos los días, pero va a haber un momento en que, de acuerdo a todo lo que se está desarrollando en clase, porque estamos hablando de, ellos se dan cuenta perfectamente de todo lo que les rodea. Así de sencillo, las clases que se están haciendo, todo, ¿verdad? Y de repente entra esa desesperación, Mm, que el profe está explicando y que tienen que hacer esto y que lo otro. Entonces, ahí es donde el rol del docente es fundamental, porque lo primero que tienen que lograr es esa calma. claro. Entonces, cada uno le va conociendo ya a sus alumnos la condición, como decía el profe, ya se tiene el presunto diagnóstico, ya se va manejando con eso, pero tienen sus momentos y tienen sus días, Mm, que a cualquiera nomás luego le puede pasar. ujú, claro. Pero totalmente, cuando yo estoy demasiado, ya es basta, no puedo, ¿verdad? Es Sí. como, escuché la vez pasada, un profesional decía, es como una jaula de grillos, ¿verdad? Que me atormentan y que yo necesito todos de alguna u otra manera. Ellos nomás con más asiduidad se dice o con más, se nota más, hablando mal y pronto, ¿verdad? Sí.
Qué bueno, mil gracias, doctora. Tengo acá un último mensaje que Sí, puedo leer y vamos claro cerrando que sí. el espacio si les parece bien a todos. Ujú. Dice, es ideal justamente contar con variedad de estrategias para la regulación, desde técnicas de respiración hasta contar con espacios en los cuales los niños pueden acudir, espacios de calma. Después dice punto, implementar pausas activas. Después, cerrando el profe Carlos, dice nuevamente gracias. Realmente su educación debe ser un compromiso para la familia, docentes y concienciar en aula, Exacto. indirectamente para no discriminar entre compañeros. Y los docentes trabajar en conjunto para lograr su aprendizaje. Parece Eso es equitativo. demasiado importante, Beta, lo que dice el profe, ¿verdad? El concienciar en aula. Eso es demasiado importante, ¿verdad? Y no porque no son chicos, no van a entender. Eso luego tenemos que quitarnos de nuestra cabeza. Así mismo. Los que están en el vientre materno ya van teniendo experiencia a través de las emociones de sus mamás. Y eso de que no entiende y qué sé yo, por supuesto que un niño de 6 o 7 años no va a tener nuestra misma experiencia, ¿verdad? Todo lo que nosotros ya vivimos, pero entienden perfectamente. Y eso es lo primero que hay que trabajar, que toda el aula se comprometa y realmente sean conscientes de que el compañero, la compañera les necesita para ser muchísimo mejor cada día. Todos nos necesitamos, pero ese compañerito y compañerita probablemente un chiqui más. ¿Verdad? Así Totalmente de mismo. acuerdo, profe. Qué bueno, qué interesante la charla de hoy. Nosotros Muchas gracias. estuvimos pensando en eso, que la sociedad va cambiando, vamos descubriendo nuevas maneras en las que nuestro cerebro aprende. Entonces la educación, por ende, también se tiene que actualizar, conocer estos nuevos descubrimientos, estas nuevas terminologías como lo que es la neurodivergencia y abrazar, ¿verdad? Porque nosotros le estamos formando a la sociedad del futuro. Queremos un país unido, rico, empoderado. Entonces, eso empieza desde la educación en la casa y de la educación en las instituciones educativas. Entonces, nos pareció un tema muy importante para hablar el día de hoy. Y te agradecemos, doctora, que puedas formar parte de esta charla, que nos puedas enseñar y también le agradezco a todos los profes, directores, a la profe Carmen, que fue increíble también su contribución, ella que tiene experiencia en este andar. Entonces, Gracias. si quieres dejarnos unas últimas palabras, podemos cerrar con un último mensaje tuyo. Y simplemente agradecerles por este espacio. Realmente a mí me encanta hablar, ya se dieron cuenta. Así que cuenten conmigo en el caso de que quieran volver a hacer una charla. Esta presentación de seguro van a tener, ¿verdad? A su disposición. Así que muy agradecida una vez más. Qué bueno, muchas gracias, doctora. Y vamos No, cerrando entonces así el espacio y vamos a ir conversando por el grupo de WhatsApp. Gracias a muchas todos por gracias a unirse ustedes, a el ustedes. resto de jornada. Igualmente.